Recibimos la información de que un grupo, en algún momento no estoy seguro si colaboradores o entusiastas del programa, hicieron una toma de radio nicolaita, incluso está documentado, y hicieron una toma de radio nicolaita para que no sacaran del aire a Ex Libris. ¿Qué tan cierto es eso? Pues no es cierto, porque yo me opongo a ese tipo, o sea, no puedo yo estar en contra del medio que nos albergue, que nos da la oportunidad de llegar al público. Eso no es, además porque conocemos la legislación, ¿no? Si haces una toma de un medio, cometes ya en ese momento un daño, un perjuicio que está tipificado en las leyes. No se puede interrumpir la señal de una radio, porque la Secretaría de Comunicaciones es muy estricta en ese sentido. Incluso si la misma radiodifusora sufre un problema de que se sale del aire, está a punto de ser multada, ¿no? Hay multas muy onerosas para los medios que se salen del aire. Pues para eso deben tener ingenieros, ¿no?, que están pendientes de que no ocurra eso. Entonces se supone que eso legalmente es un descuido que no debe ocurrir y se incurre en una falta que va a ser penalizada. Y si un grupo detiene las transmisiones de una aunque sea su objetivo y lo que los obliga a hacer eso, aunque sea justo, digamos, están cometiendo un delito. Claro. Entonces, no puede ser la radio nunca. Ha habido problemas, te digo, con algún director, alguna cosa así, pero nunca ha llegado a ese grado de que tengamos que unirnos en grupo para hacer esto. En 45 años han sido pocas veces las que no ha transmitido Ex Libris. ¿Por qué motivos ha sido? Al principio, como te digo, la radio tenía muchos problemas. Si alguien estornudaba, se salía del aire, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacíamos el programa porque es una reunión, hay que entender eso. Es una reunión de intelectuales, de gente que está realizando actividades sociales, que están atentos a muchas actividades de la ciudad, necesidades de la gente y todo esto. Entonces se reúnen todos los domingos con el propósito no solamente de brindar su opinión, de participar, de ofrecer algo interesante para el público radio escucha, sino también para convivir. Y muchas veces es más interesante lo que ocurre después del programa, porque al terminar el programa es el almuerzo y entonces se comparten muchas ideas que no se pudieron decir frente al micrófono y que a veces, ya no teniendo la poderosa presencia del micrófono, es más fácil decir las cosas, ¿no? Y es ahí donde realmente transcurren hechos curiosos o insólitos. Hay muchas anécdotas en ese sentido, pero pues no se llega a ese asunto de tener que suspender una transmisión. Nosotros siempre hemos sido, protegemos incluso el derecho que tiene una universidad, sobre todo como la nuestra, una universidad pública, para tener su medio de comunicación y que no haya nada que impida que se transmita. Entonces nosotros mismos hemos sido portavoces de la misma universidad, somos nicolaitas en todos los sentidos y protegemos a la misma universidad. Entonces, las veces que no hemos podido transmitir es porque la radio ha tenido problemas. Y son problemas que son plausibles porque es un medio que está sujeto a muchas cosas. La radio es cara. No tanto como la televisión, por supuesto, pero es cara en el sentido de que todo se va deteriorando. Tú sabes, en el programa Ex Libris hemos tenido de pronto problemas de que un cable se averió y entonces, ¿qué hacemos? Hay que conseguir otro cable, ¿no?
cuando ocurre en el momento de la transmisión, híjole, pues es un problema que tiene uno que resolver. Al momento. Exacto, y entonces lo va haciendo ahí pegando cosas que parecían inservibles, ¿no? Pero no hemos en ningún momento dicho hoy no vamos a hacer el programa. Sí. ¿No? Sino que siempre es una obligación que tenemos y es también nuestra vocación. Nuestra vocación es transmitir, comunicar, estar ante un micrófono y poder llegar a un público. Y tenemos respeto para ese público que está siempre interesado y esperando el programa, ¿no? Y hay muchísimos participantes siempre en los Exlibris. Hay intervenciones de todo tipo de creencias, de comentarios. Y actualmente, no sé si antes, pero las oportunidades para las personas que participan son de 5 minutos por persona. Sí. ¿Siempre ha sido así? ¿Y por qué 5 minutos? Siempre ha sido así porque el tiempo en los medios es muy valioso. Hay gente que no lo entiende, pero ponemos el caso de los medios comerciales, que pues para ellos el tiempo es dinero. Entonces, desde siempre los medios han valorado el tiempo de sus transmisiones por segundos. Los comerciales es lo que más hay en los medios comerciales, ¿no? Es lo que los mantiene tanto a la televisión como a la radio. Y entonces un comercial dura 30 segundos. Y en 30 segundos tienes que contar una historia si quieres vender realmente. Y tiene que ser una historia muy bien contada, si es en la radio o si es en la televisión, bien documentada con la imagen. Mientras mejor sea la inversión en imagen o en sonido, más posibilidades tienes de atraer clientes, pero no puedes pasarte de 30 segundos. Si la medida en la radiodifusión es de 30 segundos, entonces quiere decir que 5 minutos son muchísimos segundos. Es una eternidad. Si en 5 minutos no puedes decir todo lo que traes ahí adentro, entonces quiere decir que no eres para los medios. Tendrías que escribir un libro o hacer otra cosa. Pero aprovechar 5 minutos en la radio o en la televisión es fantástico, es mucho tiempo, mucho tiempo. No, incluso ha habido quejas de algunos, pocos, no sé si abiertamente lo han hecho, pero de algunos colaboradores no muy asiduos, pero que se quejan de que es muy poco tiempo. Sí, precisamente porque no saben lo que es el tiempo de los medios. No saben que 5 minutos en la vida, nadie puede estar en una alberca abajo del agua 5 minutos, ¿no? Entonces, la vida es otra cosa, 5 minutos es toda una vida. O incluso ya están quitándole el tiempo, parte del tiempo a otro colaborador, ¿no? Exacto, sí, esa es la premisa de que todos tenemos que participar. Entonces, si le damos más tiempo del estipulado a una persona, le estamos quitando a otra. Y eso no lo entienden porque es un problema de conciencia. Y hay gente que no tiene conciencia de que todos tenemos el derecho de hablar. Y yo no tengo derecho de quitarle el tiempo a otra persona. Aunque a veces a los anfitriones del Exlibris se les brinda incluso 2 segmentos, ¿no? O hasta 3 segmentos a veces de 5 minutos. Esa posibilidad. También los 5 minutos es porque quien está escuchando, ser radioescucha es tener que tolerar muchas cosas. Sí. Pero después de 5 minutos ya empieza a ser aburrido. Se pierde el interés. Sí. Entonces hacemos esos segmentos de 5 minutos porque también tenemos que cuidar a quien está escuchando. No, y no es casualidad. Actualmente en las redes sociales, todas las plataformas duran 5 minutos sus segmentos. Los diputados incluso tienen un límite de 5 minutos para sus comentarios. Respetan. Que no respetan. Sí, pero está interesante esa propuesta, pues, de que sean 5 minutos por participante. Muchos sí lo respetan, incluso menos, ¿eh? Sí, hay gente que 3 minutos cuentan todo. Que es tan respetuosa. Bueno, pues vas a decir un poema y un poema que dura 5 minutos ya es demasiado. Sí. No, y gracias a eso, actualmente la gente ha perdido, como que pierden el interés muy rápido. Creo que están hablando ahorita las estadísticas de 10 segundos. A los 10 segundos, si no les gustó, a otra cosa, ¿no? Sí. Los medios se miden por segundos. Y entonces 5 minutos son demasiados segundos, ¿no? Sí.
que si uno no lo sabe aprovechar, quiere decir que no es para los medios, no es una persona que esté adecuada para esto. Y se pierde mucho tiempo. Había un maestro que iba al programa y llevaba 5 o 6 hojas y decía, no, pues estas son 5 minutos, 5 hojas son 5 minutos. Le decíamos, no, una hoja son 5 minutos, Una a veces cuartilla. es más. Y lo pusimos a leer para que viera, y sí, a veces una hoja le duraba más de 5 minutos. Entendió eso, pero lo que no entendió es el tiempo. Entonces ya llevaba su hoja, pero la explicaba. Bueno, ahora voy a leer algo que escribí una vez, una tarde que estaba lloviendo. Oiga, maestro, pero mejor lea con lo que va a participar. Entonces, de todas formas, siempre duraba más. Y había muchas personas, por ejemplo, un querido colaborador de muchos años fue don Tomás Rico Cano. Lo queríamos como maestro, lo queríamos como amigo, como gran poeta. Y además era una gente que estaba pendiente de lo que pasaba en Morelia. Y su sección se llamaba De Nuestra Vida Cultural. Y entonces lo que pasaba en una semana, él lo compendiaba en su sección. Al principio la sección llegó a durar hasta 10 minutos o más. Y entonces le íbamos diciendo, maestro, por favor, mire, es que es mucho tiempo. Y casi siempre llegaba tarde, llegaba ya cuando faltaban 10 minutos para terminar el programa y él se los echaba a todos, ¿no? Decía, es que todavía tenemos que despedir y agradecer aquí a quienes nos invitaron y todo eso. Llegó un momento en que eran 5 minutos y él estaba consciente, me pasé. No, maestro, hizo bien. Entonces, poco a poco van entendiendo. Hubo un fulano que contendió para la presidencia municipal de Morelia y una vez se aventó casi 30 minutos. Dios. Y por más que señas que le hacíamos, le cortábamos el micrófono y todo, no entendía. Hasta que tuvimos que sentarnos con él a platicar y decirle, si vas a ser presidente municipal de Morelia, no puedes estar hablando 30 minutos. A las personas, si hablas 30 minutos van a decir son mentiras. Pero si hablas 5 minutos, hablas con la verdad, compañero. Y entonces tuvo que hacerlo y sí, empezó a hacer sus 5 minutos con mucho ingenio. Muy interesante su propuesta. Hubo un programa que fue muy aplaudido incluso por la gente que lo escuchó, porque había 5 contendientes, o 4 o 5 contendientes para la presidencia municipal. Y entonces él lo hizo como si fuera una corrida de toros. Desde que yo era pequeña me gustaba mucho leer los periódicos y muchas veces guardé muchos recortes. La sección que más me gustaba, por alguna manera, era la sección cultural. Y ahora recuerdo con mucha nostalgia y con mucho cariño que logré conocer a muchas de las personas que yo llegué a coleccionar en esos recortes. Cuando llego yo al bachillerato, conozco al que ahora es un maestro amigo, que es Abdías Martínez, y él me empieza a hablar acerca de que hay una facultad de letras. En ese tiempo yo ya estaba buscando de alguna u otra manera aterrizar en qué carrera iba a estudiar. En mis opciones estaba historia, estaba derecho, pero cuando Abdías me habla acerca de lo que es la facultad de letras y qué había ahí, sabía yo que de alguna u otra manera la facultad de letras era mi destino. Aparte de ese gran encamino que me dio Abdías, él también me dio otro que hasta el día de hoy es de las mejores experiencias, tanto sociales como culturales, que he tenido. Me invita un día a un programa de radio que se da los domingos, y es el programa Ex Libris. De inmediato yo pensaba, pues un programa de radio como los que yo escuchaba, pues sobre todo, ¿no? La idea de cabina. Pero cuando veo que es un programa de radio que es más como una tertulia, que es más como una convivencia familiar, desde ahí me di cuenta que tenía otro tipo de esencia el programa. Pues de inmediato la gran sonrisa de Ruth me recibió, que escribía, y ya dije yo que intentaba escribir, y ella me dijo esa vez, pues todos lo intentamos, tú no te desanimes. José Luis Rodríguez también me invita y me dice, a ver, chamaca, ¿qué tú traes para leer? Y pues ya le enseñé yo un poema y le dije, pero que no me animaba a compartir algo mío. Y me dijo, no, aquí todos nos equivocamos, compártelo. Y
esa gracia, ese tipo de esencia de ellos fue de inmediato el primer abrazo que yo tuve del programa Ex Libris. A partir de entonces, de ahí me hice yo asidua a ir todos los domingos. Ya era una cuestión hasta como religiosa. Mis domingos estaban reservados para ir al programa de Ex Libris. Conforme fui yo estudiando mi licenciatura, pues yo fui yendo a los Ex Libris. Fui dándome cuenta que el programa Ex Libris tenía elementos muy únicos, de una esencia muy particular, y me daba cuenta yo que decía, esto tiene que tener un trasfondo y que debe de quedarse como una memoria. Cuando tengo yo ya mi primer seminario de tesis en la facultad y me dicen que tengo que escoger un tema, estaba yo pensando realmente qué me gustaría a mí escribir. En primera instancia pensé a lo mejor en analizar algún mural, pero me daba cuenta que era algo a lo mejor ya muy dado. Había varios trabajos en la escuela que eran eso. Y de repente, estando un día en un programa del Ex Libris en la casa de la escritora Maribel Arriola, me di cuenta que ahí estaba la respuesta a lo que yo estaba buscando. Le platico a la maestra, que era la maestra Gabriela Sánchez. Me dice, ¿sabes qué es una muy buena opción? La facultad no tiene trabajos acerca de esto, y de ahí encontré de alguna u otra manera regresar como en una manera de regalo todo lo que el Ex Libris me había brindado, tanto en una cuestión pues cultural, artística, pero sobre todo emotiva, sobre todo en una cuestión sensible y sobre todo de una experiencia de vida. El programa de Ex Libris, ya cuando yo empiezo a analizarlo de una manera más profesional, me doy cuenta que tenía todos estos elementos de estos programas que son un testimonio propio del tiempo en el que se están dando. Por mencionar algunos y para poder equivaler, como el programa de Aquí nos tocó vivir de Cristina Pacheco, donde la gente que viene al programa es la que hace el programa. Y esto es también lo que tiene la radio. La radio la hace la gente que habla. Si bien hay un técnico, si bien hay alguien que está dirigiendo, pero los tiempos de la radio los hace la gente. Y el programa de Ex Libris, al tener esta modalidad de control remoto y de ir a diversos lugares con la gente y que te platique su experiencia de vida, qué escriben, qué hacen, qué venden, los artesanos, la gente propia de ese lugar que te platica las tradiciones, la fiesta, lo patronal, eso es lo que enriquece la radio. Ante estos tiempos que estamos viviendo un total boom de radios comerciales, y que estas radios comerciales realmente no tienen ningún tipo de resabio cultural, social ni siquiera, puesto que su idea pues está más encaminada a lo lucrativo, a la publicidad, y programas como Ex Libris viene a resanar, porque la palabra es resanar, toda esta deuda que tienen los medios públicos con la sociedad. Más allá de llenar tiempos, más allá de estar haciendo ciertamente nada más minutos que se estén ofreciendo al público por el tipo de concesión que se tenga, el programa de Ex Libris viene a resanar esta deuda cultural, histórica y artística que tiene en cierta manera el Estado, las universidades y toda aquella dependencia o todo aquel colectivo o grupo que su fin sea una cuestión artística. En el programa de Ex Libris, sus principales participantes es la gente que habla en el Ex Libris. Mucha gente que pueda decir, así como yo lo dije en un comienzo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a platicar? Pues eso es lo importante. Esto es lo que en el Ex Libris centra y da la importancia, lo que el otro tiene que decir. Esta situación de que la radio la hace quien la recrea, quien la escucha y quien dice, uno puede decir es algo muy obvio, pero en la esencia en la que la hace el programa Ex Libris es muy diferente, es totalmente diferente. Han pasado muchas personas por el programa de Ex Libris en alrededor de estos más de 45 años, gente que está, gente que ya no está, y que todo esto va permeabilizando y va haciendo la memoria propia del programa. Pero situando el programa es un programa de radio que está en Radio Nicolaita, que es una radio universitaria. En términos más académicos es una radio educativa, popular, que entre comillas realmente realiza esta encomienda.
Y el programa de Ex Libris en todo este tiempo ha hecho todo eso. ¿Por qué? Porque van maestros, van artistas, van artesanos, va gente del pueblo, va gente que se acercó y la entrevistan. Eso sobre todo lo que tiene el Ex Libris, la entrevista, que es, como decía José Emilio Pacheco, el medio por el cual tú puedes estar en el otro y saber quién eres tú también. Realicé mi trabajo profesional en un periodo por diversas circunstancias de tiempo, en donde ahondé en las cuestiones de cuál es la situación actual de la radio a nivel nacional, a nivel estatal, y para poder centralizarme en mi objetivo de estudio, que es el programa Ex Libris, en donde abordo las cuestiones culturales necesarias acerca de qué es lo que se dice, qué es lo que se hace, y sobre todo otra de las esencias del programa Ex Libris, que es la libertad de expresión, que es, como bien dice su cortinilla, el programa de los libros, la opinión pública y sobre todo la expresión, que es lo que hace a este programa totalmente democrático, pero en una situación de decir todas las ideas pueden decirse aquí, todas las ideas están aquí, no hay alguna censura. En mi trabajo yo hago una crítica a la radio Nicolaita, a la Radio Universidad, por el nulo interés que ha tenido en salvaguardar las grabaciones propias de la estación. ¿Por qué? Porque, como bien les digo, el programa Ex Libris es un testimonio directo de su tiempo, no solamente de la gente que converge en él, sino de la misma situación cultural y artística que se está dando en ese momento en la ciudad, en el estado e incluso en el país. Entonces, en 1980, la UNESCO establece que todas estas grabaciones, todos estos documentos audiovisuales, por bien decir grabaciones de televisión, documentos de audio o imágenes aún sin que tengan audio, son considerados elementos culturales. Entonces, todo aquel medio que realice este tipo de archivos deberían de estar obligados en tener un acopio de estos archivos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Radio Nicolaita no hay esta cultura, no hay este cultivo al respeto de la memoria, de lo que está produciéndose, y son los mismos productores de los programas los que se han encargado de rescatar sus grabaciones. En mi investigación urjo en que tiene que hacerse un archivo de alguna manera total en Radio Nicolaita, porque tuve la oportunidad de ir a la Fonoteca Nacional y a Radio UNAM, y cuando los directores de ahí me preguntaron qué podían ellos consultar de Radio Nicolaita, si ellos podían consultar el programa que yo estaba teniendo como objeto de estudio, y se daban cuenta que la página ni siquiera estaba actualizada, dijeron que era un grave error, que se supone que hay directivos y que no se ha tenido en cuenta este rezago cultural. En mi investigación también hago una propuesta, que más que propuesta a lo mejor sería como una meta conjunta. Conmigo me incluyo porque me gustaría ser parte de ello, y con José Luis Rodríguez, con Ruth, con Mariano, con Quetzal, que es que el programa de Ex Libris forme parte de la memoria del mundo. La memoria del mundo es el compendio mundial que la UNESCO ha establecido del rescate de los archivos sonoros. Por ejemplo, el programa que ya mencioné de Aquí nos tocó vivir, cuando cumplió 40 años, formó parte de la memoria del mundo. Es decir, la memoria del mundo son archivos sonoros por decir varios archivos, porque también podemos decir archivo sonoro a una sola grabación, pero aquí lo manejo como un total de que todas las grabaciones que haya, de alguna u otra manera, desde el inicio hasta ahora, todos los documentos, todas las postales, todos los folletos, todos los boletines, formen parte para que sean un proyecto sustancial y para que entren y formen parte de esta memoria del mundo. La memoria del mundo cada año acepta los proyectos, hay un comité que dictamina y ve, pero conforme al tiempo que ya tiene el programa Ex Libris, que sigue siendo un programa que, aparte, algo muy importante es que se ha adaptado a las nuevas circunstancias de ser en línea, ser por Facebook, de que hay podcasts, el programa Ex Libris se transforma.
se transforma, porque muchos piensan que la radio está en peligro por la cuestión de las nuevas tecnologías, pero yo creo que no solamente por las nuevas tecnologías, también las generaciones que están enfocadas o se entretienen ya con otro tipo de medios, pero yo creo que la radio seguirá, porque hay mucha gente todavía que cree en ella, que la está haciendo. No olvidemos las radios comunitarias, las radios universitarias que realmente cumplen con esa función. Entonces yo creo que lo podemos lograr, porque el programa Ex Libris es un ejemplo de eso, que se ha ido adaptando a las diversas maneras de irse presentando, estar dentro del espectro radiofónico y ahora también evolucionando y estando presente en la era digital. Entonces, pero si formas de decir que no hay, pues no. Entonces, esa es de alguna u otra manera también lo que me gustaría, que todos los que formemos el programa Ex Libris, que tengamos este cariño, esta gratitud al programa Ex Libris, nos empeñemos para que forme parte de esta memoria del mundo, porque es necesario y sobre todo es merecedor. Solamente como un pequeño agregado, siempre agradecer, es una de las mejores cualidades de las personas, el ser agradecido. Y de alguna u otra manera el programa Ex Libris ha ayudado mucho a mi manera de crecer tanto como persona y como de alguna u otra manera como artista. Siempre me han dado el arropo, siempre me han dado el abrazo necesario, el espacio para mostrar lo que hago y sobre todo esa palabra de decir, pues creo en lo que tú haces. Entonces, de alguna u otra manera, desde mi trinchera, desde lo que yo hago, es una manera de agradecerles todo lo que me han dado. Siempre tengo presente a los maestros José Luis Rodríguez y Ruth del Río, que son gente muy importante en mi vida, como lo he expresado, por el apoyo que me han dado, por sus enseñanzas. Yo los leo y los encuentro y de alguna u otra manera me digo, a mí me gustaría mucho ser como ellos, que alguien me recordara como yo los recuerdo a ellos y sobre todo como un agradecimiento también a su trabajo, a su innegable trabajo, que somos muchas las personas que de la mano de ellos hemos podido lograr crecer y estar aquí. No olvidar que el programa Ex Libris sigue presente, va a seguir. Tenemos que ver la manera en que se siga nutriendo. Me gusta mucho ahora esta modalidad que hay de los podcasts, las secciones, es algo muy bueno, muy nutritivo, muy variado sobre todo, y que como les digo, no hay programa de radio ahorita que tenga este tipo de programación. Los programas de radio ahorita están en una línea totalmente llana, yerma. Si nos vamos a los programas comerciales, anuncios, música, realmente nada de cultivación espiritual o emotiva o social totalmente lucrativa, no dan ninguna propuesta. Entonces debemos de rescatar, debemos de dar pie a estos programas que sí están haciendo algo por decir, tengo fe, tengo esperanza, seguir creciendo, seguir soñando y sobre todo, ¿qué es lo que está haciendo el otro? Lo que están creando las demás personas. Entonces, sigamos haciendo que crezca el programa Ex Libris y que muy pronto esté dentro de la memoria del mundo como está en la memoria de muchos de nosotros. Gracias.